Yo quiero que en este momento usted, ahí en su lugar, solamente hable por un momento con Dios una oración. ¿Qué es una oración? Hablar con Dios. Ahí puede inclinar su rostro y empezar a orar y pedirle al Señor qué es lo que usted anhela de su parte el día de hoy. Puede ser un milagro, puede ser un cambio. Lo más importante es el cambio personal. Puede ser un milagro en tu economía, un milagro en tu salud, un milagro en algún familiar tuyo. Este es el momento que usted empiece a orar y a pedir a Dios. Dios está buscando gente que ore y está buscando gente que adore. La oración en parte es una conversación, pero a la vez es un sacrificio. Ahora, en el nombre de Jesús, usted empieza a dar gracias al Señor por ese milagro ya hecho, ya acontecido. Diga: gracias, Señor, porque lo que te estoy pidiendo en esta noche ya se me ha concedido por la fe, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a arrancar con la predicación y luego ya empezamos a ministrar al pueblo del Señor. ¿Cuántos quieren recibir la palabra de Dios? También saludamos a todos los que se conectan por las redes sociales, nuestros seguidores por el Facebook, Instagram, por nuestro canal de YouTube, por las redes sociales. Invitamos a que compartan esta poderosa cruzada con la mayor cantidad de gente posible. Hoy el Señor va a desarmar a tu enemigo con la palabra y lo va a poner bajo la planta de tus pies. Lo va a poner bajo la planta de nuestros pies. ¿Cuántos lo están creyendo? Usted me dice: apóstol, ¿qué es un enemigo? Algo, una situación que usted está atravesando, una lucha, eso es un enemigo, un adversario. Entonces hoy por la palabra, cuando Dios habla a través de sus profetas, son golpes en el mundo espiritual. Y hoy vamos, en el nombre de Jesús, con el mensaje del Evangelio de Cristo, vamos a golpear. Y hoy tu enemigo va a ser derrotado y puesto bajo la planta de tus pies. Y diga: me iré de este lugar con la victoria de Cristo Jesús, con mi milagro, con mis bendiciones y con el cambio radical para mi familia. Yo lo creo. ¿Cuántos lo creen aquí? Amén. Y el pasaje bíblico con que arrancamos esta enseñanza, esta prédica, se encuentra en el libro de Números, en el antiguo pacto, testamento, Números 21. Ahí el verso 4 hasta el 9 lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: la serpiente de bronce. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Repita esa palabra usted en su lugar: Señor, hoy ruego que quite de mí la serpiente. Vamos, vuelva y repita eso: Señor, yo ruego que quite de mí la serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna
serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Yo quiero que levante tu mano derecha en señal de victoria y de autoridad en el nombre de Jesucristo y vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos ante ti, ante el trono de la gracia, pidiendo perdón por nuestros pecados y pidiendo la intervención de la sangre de nuestro abogado, Jesucristo, que abogue delante de ti, Padre Celestial. Tu palabra dice que si cometemos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Señor juez de la tierra, la sangre de tu Hijo aboga por mí, perdona mis pecados. Tu Espíritu Santo intercede por mí y me ayuda, Señor, a orar lo que conviene, a orar tu voluntad y no la mía. Señor, en el nombre de Jesús, pido que tú me reveles tu palabra y que por tu palabra hoy ocurran potencias de señales, de sanidades, de milagros, de prodigios, de liberaciones. Que hoy esta ciudad y Paraguay y las naciones sean impactadas por el poder de la palabra. Tú envías tu palabra, Señor, y nos sanas, y nos liberas de toda ruina. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Señor Jesucristo, bienvenido a este lugar. Tus profetas son tu testimonio. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Señor, hoy por esta palabra, yo sea libre de toda carga, culpa, pena, preocupación, angustia, y yo pueda recibir mis bendiciones. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Con este culto yo arrebato mi bendición, bajo mis bendiciones del cielo y se materializan acá en la tierra. En menos de 24 horas hay cambios radicales para mi familia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, Dios es un Dios que nos habla a través de los sueños. ¿Cuántos de los que están aquí suelen tener sueños? La Biblia dice en el libro de Job que de una u otra manera habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueños o por visiones, cuando el hombre se acuesta y entra en ese estado de dormir, entra en espíritu, entonces Dios habla al hombre, Dios habla a la mujer en un sueño. Entonces no hay que ignorar los sueños. Los sueños también es una señal del último tiempo. En Joel 2:28 dice la Escritura que en estos postreros días el Espíritu Santo se va a derramar sobre toda carne y los ancianos van a tener sueños, los jóvenes van a tener visiones. El pueblo de Dios va a soñar. Entonces, cuando Dios nos da un sueño, es que nos quiere dar una advertencia, nos quiere enviar un mensaje. Dios habla de muchas formas. Por la Biblia, te puede hablar a través de un profeta y te puede hablar a ti personalmente a través de un sueño. Entonces Dios me ha estado mostrando muchas serpientes en sueño. Muchas serpientes. A ver, yo pregunto aquí, ¿quiénes han venido soñando serpientes? Miren la cantidad de gente. Entonces, cuando usted sueña serpiente, le digo algo positivo. Es que Dios le quiere entregar una victoria demasiado grande. Pero eso también, si usted sueña serpiente, es que habrá una guerra, es que habrá una batalla. Satanás se te va a poner en algún área de tu vida. El diablo existe. Él es el príncipe de la potestad del aire, el príncipe que opera en los hijos de desobediencia. Todo eso que está causando ahí afuera en la calle, pelea, drogadicción, vicio, alcoholismo, pelea, discusión, rebelión contra la autoridad, rebelión contra los padres,
rebeldía. Eso no es el Espíritu Santo. Ese es el espíritu que opera en los hijos de la desobediencia. Ese es Satanás. Entonces, hoy vamos a tener una pelea aquí con Satanás. Le vamos a enviar un mensaje a Satanás, al enemigo que está vencido. Le vamos a enviar un mensaje al enemigo que está bajo la planta de nuestros pies. Entonces, el título de este mensaje es La serpiente de bronce. Si no miramos con arrepentimiento la cruz de nuestro Señor Jesucristo, las serpientes no dejarán de morder. Vuelvo y repito eso. Si no miramos con arrepentimiento la cruz de nuestro Señor Jesucristo, las serpientes no dejarán de morder. Y usted me pregunta, apóstol, ¿en qué área me puede estar mordiendo la serpiente? Todas esas áreas que te está preocupando, todas esas áreas que te está afligiendo. Puede ser un problema que tienes un hijo, una hija que está en las adicciones, que está atado a la cocaína, está atado a la marihuana. Puede ser también que usted mismo tenga un tormento, usted tiene una enfermedad que lo aqueja. Entonces, esas son serpientes que te están mordiendo, son serpientes que están lastimando tu cuerpo, te están enfermando, están trayendo rebeldía a tus hijos. Entonces, el Señor te dice hoy, si no miras con arrepentimiento la cruz de Cristo, esas serpientes no van a parar de morder. Hoy el Señor te dice, este mensaje es un mensaje de arrepentimiento. Arrepentimiento significa volver a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí necesitan volver a Dios? Volver a Dios de sus malos caminos, de sus malas andanzas. Mamá que estás aquí, papá que estás aquí, joven que estás aquí, familia que está aquí, vengo a decirte que las cosas no van a cambiar en tu vida, en tu matrimonio, en tus negocios, hasta que no te vuelvas a Dios. Es un tiempo de todo corazón y no fingidamente volvernos al eterno Dios de los cielos, que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es un tiempo de volvernos a este Dios todopoderoso si queremos que la serpiente deje de morder. Amén. Y cuando la serpiente muerde, daña. Yo no sé si alguna vez a alguien le ha picado serpiente. La Biblia muestra la serpiente, la víbora o el áspid como una simbología del enemigo o de Satanás, del diablo. Entonces hay serpientes venenosas, por ejemplo, en el África está la mamba negra. Son serpientes que con una sola mordida te pueden sacar de carrera en tan solo 25 minutos. La mordida y el veneno de la mamba negra es un veneno letal. Entonces Satanás, cuando ataca a través de la serpiente, hay serpientes que son letales, tienen venenos letales. Pero yo vengo a decirte que en este lugar hay antídoto, en este lugar hay remedio, en este lugar hay antídoto para el veneno de la serpiente. Se llama la sangre de Cristo, se llama el nombre de Jesús, se llama el poder de Dios, se llama la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que hoy tienes que volverte a Dios en arrepentimiento para que las serpientes dejen de morder. Entonces, en este pasaje de la palabra de Dios, vemos un mal ejemplo. Yo quiero que por favor usted le mire a su vecino y le diga, todo mal ejemplo en tu vida va a llamar a espíritus inmundos que se apoderen de tu persona. Nosotros somos llamados a ser la luz, somos llamados a ser la sal. Jesús dijo, yo soy la luz, pero ustedes son la luz del mundo. Si nosotros somos luz como hijos de Dios, no podemos andar en tiniebla. Dios nos sacó de las tinieblas y nos rescató de ese mundo bajo de Satanás, nos sacó de las tinieblas y nos colocó en su luz admirable. Entonces nosotros los cristianos somos luz en medio de las tinieblas, sal en medio de un mundo insípido.
Por eso es que el Señor hoy te dice, todo mal ejemplo atrae espíritus malos. No sea mal ejemplo para tu familia. Si sos un padre de familia, no sea mal ejemplo para tu esposa. No sea mal ejemplo para tus hijos. El engañar a tu esposa, el serle infiel a tu esposa, el serle infiel a tu esposo y a tus hijos, es un mal ejemplo, primeramente delante de Dios y también delante de tu familia y delante de todos. El mal ejemplo atraerá a Satanás a tu vida para destrucción. Entonces vemos aquí, en este pasaje de Números 21, 4 al 9, un mal ejemplo muy feo. El pueblo de Israel cayó en un pecado tan bajo que se volvió en un mal ejemplo y un refrán. Todo mal ejemplo quedará en un refrán. La Biblia habla de que Dios es un Dios de refranes. Escuche esto. Dios, cuando una persona cae en mal ejemplo, lo coloca como un refrán a esa persona. ¿Saben qué es un refrán? ¿Se acuerdan cuando fulano hizo esto? Que no te suceda a vos eso. ¿Están entendiendo? Entonces este pueblo quedó como refrán para que a nosotros no nos suceda esto. Por eso es que cuando usted cae en una cosa que no le agrada a Dios, usted, si no se arrepiente, quedará como refrán. Y tus nietos y tus bisnietos dirán, no cometas los mismos errores que cometió tu padre, que cometió tu abuelo. No cometas el mismo pecado y el mal ejemplo que te mostró tu hermano. Yo quiero que usted le mire a su vecino y le diga, Dios te llama para hacer un ejemplo. Ejemplo de buenas obras, ejemplo de lealtad, ejemplo de obediencia, ejemplo de humildad, ejemplo de la palabra de Dios, ejemplo de evangelista, ejemplo de la obra de Dios. No un mal ejemplo. ¿Cuántos están recibiendo el mensaje? Entonces, en este contexto bíblico vemos un mal ejemplo. El pueblo de Israel tuvo un mal comportamiento delante de Dios y delante de su pastor. El pastor de Israel en esos tiempos era Moisés, su líder principal. Dice que el pueblo empezó a caer en este pecado. Empezaron a hablar contra Dios y a hablar contra su pastor. Yo quiero que por favor usted le mire a su vecino y le diga, no hable contra Dios. No se queje contra su pastor. No hable contra sus padres. No hable contra la gente que Dios te puso como autoridad. Y este mal ejemplo tiene su consecuencia. El pueblo de Israel empezó a murmurar contra Dios y contra Moisés, y eso lo vamos a ir ampliando, y tuvo su consecuencia. Provocó que el Espíritu Santo se contriste con el pueblo de Israel. También esto trajo mucha muerte, porque mucho pueblo de Dios empezó a morir. ¿Por qué? Porque Dios trajo una disciplina. Dios permitió que Satanás, la serpiente y los demonios empiecen a avanzar envenenando al pueblo, y mucho pueblo moría por causa de eso. Mucho pueblo moría envenenado por causa de la mordedura de la serpiente, y solo había una oportunidad para el pueblo de Dios: pedir perdón a Dios. Solo había una oportunidad: pedir perdón a Dios y también a Moisés. Este es un tiempo que usted tendrá que aprender a pedir perdón a Dios y también a esas personas a quien usted le ha ofendido. ¿Cuántos quieren que las serpientes dejen de morder? ¿Cuántos quieren que el diablo deje de atacar? ¿Cuántos quieren que el diablo deje de destruir tus hijos en el vicio? Entonces usted tendrá que aprender a pedir perdón a las personas de autoridad, al Dios de los cielos. ¿Qué nos dice Lucas 10:19? He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Las serpientes representan al maligno, representan a Satanás. Entonces el pueblo
de Israel tuvo un pecado. Empezaron a hablar contra Dios y contra Moisés. Ahora, ¿qué puertas abrió Israel a Satanás? Y le vamos a llevar a nuestro sentido común y a nuestro diario vivir esta enseñanza. En Eclesiastés 10:8 dice la Escritura: el que hiciere un hoyo caerá en él, y el que aportillare un vallado le morderá la serpiente. Hay mordeduras de serpiente que están causando destrucción en tu familia, que la culpa no lo tiene el vecino, no lo tiene el pastor, no lo tiene fulano, mengano. Los culpables no son gente extraña, el culpable sos vos. La Biblia dice, escuche, que aquel que abre un vallado le va a morder la serpiente. ¿Qué es abrir un vallado? Abrir una puerta a Satanás. Satanás solamente necesita un lugar para entrar. Por eso es que Pablo dice, no le deis lugar al diablo. El diablo no necesita una puerta grande para entrar y destruir tu vida, tu familia, tu cuerpo, tus negocios, tu finanzas. Solamente necesita un lugarcito que le des. Por eso es que hoy el Señor con esta enseñanza te va a ayudar a que tú puedas cerrar esas puertas que le abriste a la serpiente. Con esta enseñanza te va a ayudar a que tú puedas pedir perdón a Dios y a quien tengas que pedir perdón, y así cerrar las puertas al diablo. Porque el diablo no va a parar de morder. Él no va a parar hasta matar, hurtar y destruir. Él no va a parar hasta destruirte todo. Ahora, las puertas que abrió Israel fue el desánimo. Mirarle a tu vecino y decirle, no te desanimes. Yo sé que hay muchos hermanos paraguayos. Aní que hay desanimar, hermano, decirle. Vamos, en guaraní, te decirle. En nuestro idioma guaraní significa, anielle desanimar, significa no te desanimes. Ahora, fíjate lo que dice Números 21:4. Después partieron del monte de Hor al camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Yo no sé de por qué se tuvieron que desanimar, siendo que Dios estaba con ellos. Tenían al mejor pastor. Tenían al mejor profeta. Ese profeta, escúcheme, no era el pastor de la iglesia pentecostal. Ese profeta no era el apóstol Duarte. Ese profeta era Moisés. Tenían al mejor apóstol, tenían al mejor pastor, y por sobre todo tenían a Dios. Y a pesar de eso se quejaron. A pesar de eso se desanimaron. Y cuando una persona es desanimada en el camino de Dios, es de doble ánimo. En este camino va a tener consecuencia tu desánimo. Tendrá consecuencia porque el desánimo va a desatar que Dios se enoje contigo. ¿Por qué? Porque el desánimo frena y posterga y retarda los planes de Dios para el hombre. Por eso es que si hoy estás desanimado por Dios, no sé, capaz está orando y le está diciendo a Dios, quiero que mejore mi economía, y la realidad es que no está mejorando tu economía. En vez de quejarte y en vez de echarle la culpa a Dios, en vez de desanimarte, Dios te dice, aprende a agradecer. O capaz se te murió alguien que tú amas y dices, Dios, ¿por qué me has hecho esto a mí? Y le echaste la culpa a Dios por la muerte de tu ser querido. Te desanimaste por eso. Vengo a decirte, en vez de echarle la culpa a Dios por la muerte de tu ser querido, agradecele, porque era el tiempo que esa persona tenía que partir. El desánimo y también la murmuración. La murmuración. Y dice que el pueblo murmuró contra Dios y murmuró contra Moisés. ¿Qué es murmurar? Murmurar significa hablar entre dientes, hablar a la espalda de alguien que no está. Amén. Entonces dice que el pueblo murmuró contra Dios y contra Moisés. Ahora, cuando tú murmuras, según Primera de Corintios 10:5, se abre una puerta al destructor. Satanás tiene facetas. Satanás tiene
facetas como el engañador, como el mentiroso. También otra de sus facetas es como el príncipe de la potestad del aire, pero también una de sus facetas es que él es el destructor, destructor de hogares, destructor de matrimonio, destructor de empresas. Él es el destructor. Y según 1 Corintios 10:5, dice que por causa de la murmuración del pueblo, Pablo dice, atienda lo que dice, pero de lo demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. A ver un verso más. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Uno más. No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Amén. Entonces Pablo habla de que muchos quedaron expuestos a la destrucción de sus vidas por el destructor. Y quedaron postrados en el desierto por murmurar. Amén. Entonces, mis amados, yo le aconsejo a ustedes, no murmure por Dios. No murmure por la gente de Dios. Porque a murmurar, hablar entre dientes por alguien de Dios o por Dios, hará que las serpientes vengan con una faceta de destruir a tu vida. Amén. Otro punto que abrieron puertas el pueblo de Israel fueron los recuerdos del pasado. La Biblia nos dice en el libro de Isaías, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, porque yo el Señor hago cosas nuevas y pronto saldrán a la luz. Lo que Dios tiene para ti es un nuevo tiempo. Pero los recuerdos de tu pasado están estancando esas cosas nuevas que Dios quiere traer. Están frenando y deteniendo esas cosas nuevas que Dios quiere traer. ¿Y cuáles fueron los recuerdos del pasado de este pueblo de Israel? ¿Por qué Dios y por qué Moisés nos sacaste de Egipto para que nos muramos en este desierto? El pueblo de Israel empezó a valorar más lo que Faraón, el príncipe de Egipto, el diablo, les daba a ellos en el mundo como plata fácil, como riqueza fácil, que lo que Dios le estaba procesando en el desierto. Y empezaron a tener recuerdos del pasado, porque si vamos a históricamente, ellos ya salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo y estaban en el desierto. Ya Dios los liberó de manos de Faraón y de su ejército, que Faraón en sentido figurado representa a Satanás. Sin embargo, ellos de vuelta se quejaron y dijeron, ¿por qué Dios, por qué Moisés nos sacaste de Egipto? Recuerdos del pasado. Nunca metas recuerdos del pasado en tu vida cristiana, porque harás de contristar al Espíritu Santo. Nunca metas recuerdo del pasado en tu matrimonio, porque harás de contristar al Espíritu Santo. Nunca metas recuerdos del pasado en tu vida. Por eso es que a mí no me gustan esos testimonios donde la gente dice, yo antes era drogadicto, yo antes era asaltante, yo antes era mujeriego, y siempre cuenta eso. Amén. A mí me gustan más los testimonios que son ahora. Dios me sanó hoy, Dios me liberó hoy, Dios me restauró hoy, Dios sanó mi familia hoy, Dios sacó mi familia de los vicios hoy. Pero hay gente que ya pasaron más de 30 años y dicen, mira que yo hace 30 años atrás era drogadicto, y siempre cuenta eso. No te acostumbres, escúcheme, a revivir recuerdos de tu pasado, porque realmente lo vas a revivir de vuelta al monstruo que tenés dentro. Hay mucha gente que todo el tiempo está hablando, Dios me sacó hace 10 años de la droga, del vicio, de la pornografía, y siempre su testimonio es eso. ¿Y saben qué? Están reviviendo el gigante que tienen dormido en la carne. ¿Y saben qué sucede? Vuelven a recaer en los mismos pecados. ¿Por qué? Porque no tenés que traer a memoria las cosas pasadas. A mí ya no me importa más y no quiero saber de dónde Dios me sacó. Lo importante es que yo estoy aquí y prosigo al blanco, prosigo a la meta, prosigo, aleluya, a la vida eterna, prosigo al cielo. Por eso usted, varón que está aquí, escúcheme, cuando su mujer se levanta y le quiere reclamar y decir,
¿Qué vos me vas a decir a mí siendo que vos antes eras un drogadicto o un alcohólico? Usted tiene que levantarse, varón, y decirle a su mujer: te reprendo, diablo, está mintiendo, yo soy un hijo de Dios ahora. No me traigas al recuerdo lo que yo era antes. Yo ahora soy un hijo de Dios y sirvo para la obra de Dios. Amén. En Cristo lo que importa es lo que yo soy ahora y lo que voy a hacer después. En Cristo no importa lo que fuiste. Amén. ¿Cuántos están aprendiendo? Entonces, a eso es que se refiere nuestro profeta Isaías: no traigas a memoria cosas pasadas. De mi pasado no quiero saber nada, porque en mi pasado yo he encontrado muchas fallas. En mi pasado yo he encontrado muchas lágrimas. Y no fueron justamente lágrimas por arrepentido, sino por mi terquedad. Amén. Entonces, ¿qué yo quiero? Un futuro de gozo. Quiero un buen tiempo para mí. Quiero un buen tiempo para ti. Dios quiere un buen tiempo para ti. Así también yo quiero decirle a alguien que está aquí hoy: no llores por la gente que se van. El que se fue ya se fue. Lo importante es los que están acá, y los que están van a venir adelante. ¿Cuánto alaban su nombre? Aleluya. Por eso es que en este tiempo usted tiene que aprender, y Dios te va a probar. Dios te va a probar para que la palabra se cumpla en tu vida. Amén. Dios te va a probar. Entonces el pueblo empezó a tener recuerdos del pasado. Recuerdos del pasado. Hay personas que tienen dentro de su alma, pegada como un chicle, ya más de 10 años a una persona que no puede soltar por una falta de perdón. Usted se equivocó. Usted, cuando una persona le falla, no puede pasar una semana en que lo suelte. Diga: el plazo solamente es una semana. ¿Cuánto alaban su nombre? Porque a la siguiente semana yo ya me voy a la meta. ¿Cuánto alaban su nombre? Por eso es que, mis amados, hoy el Espíritu de Dios te dice: no caigas como el pueblo de Israel en recordarle a Dios y a Moisés tus recuerdos del pasado. Porque lo que Dios está haciendo contigo ahora y lo que Dios va a hacer más adelante es poderoso. Los recuerdos del pasado van a detener lo que Dios está trayendo. Nunca digas a tu esposa, varón, que estás aquí, que tu mujer de antes te atendía mejor, te quería más, te preparaba el mejor café, porque ese es el día que le vas a contristar al Espíritu Santo. Tu esposa, la que la tenés ahora, esa es la mejor. ¿Cuánto alaban su nombre? Aleluya. Esa no tiene comparación. Esa es la que te envió Dios. Esa es tu ayuda idónea. Las hienas y las plagas de tu pasado ya se fueron. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Lo mismo le digo en este lugar. Le digo también a las mujeres: no esté todo el tiempo recordando a su compañero o a su nueva pareja gente de su pasado. Vos sabés que mi ex era una buena persona. Rescato lo bueno de él, que era amable. Después el resto no me gustaba. Ni lo menciones en la relación, porque ese es el día que el Espíritu Santo se va a contristar contigo y el diablo se va a meter en esa relación. ¿Están entendiendo? Enseguidita la otra te va a decir: vos sabés también que mi novio a mí me atendía bien. Y ahí ya empiezan las discusiones, ahí ya empiezan las peleas, ahí ya se metió el diablo. ¿Cuántos están aprendiendo, mis amados? Por eso es que el pueblo de Israel abrió una puerta muy grande. Se desanimó, murmuró, trajo recuerdo del pasado. Y lo más triste es que rechazaron la gracia de Dios. Rechazaron. Atiende lo que dice Números 21:5. Dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué no hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Atienda, el pueblo de Israel se empezó a quejar de lo que Dios le estaba dando de comer en el desierto. En su desierto Dios estableció que el pueblo tenía que comer maná. No otro alimento, maná. Codornices también, por supuesto, vino, pero el pueblo se quejó. En este desierto no hay pan ni agua.
pero ya estamos fastidiados de este pan que nos da Dios. Nunca te quejes de lo que Dios te está dando en tu desierto. Nunca te quejes de lo que Dios está poniendo en tu mesa. Porque si tú no valoras los tiempos donde Dios te colocaba el café con leche, con pan en la mesa, tampoco no vas a conocer cuando Dios te ponga los manjares. ¿Me están entendiendo? Si tú no valoras lo poco que el Señor te pone en la mesa, nunca vas a poder ver lo mucho que va a traer sobre ti. Hay personas, por ejemplo, que les gusta quejarse. ¿Me están entendiendo? Hay hombres, por ejemplo, que les gusta quejarse con la mujer y decir: otra vez me pone huevo frito en la mesa, otra vez me pone arroz con huevo frito. Ya estamos cansados con el arroz con huevo frito. Varón, te voy a decir algo: ese arroz con huevo frito representa el maná, la gracia de Dios que Dios te está dando en el desierto. Tenés que aprender a agradecer. Si tú te quejas de lo que Dios te está dando, si estás rechazando la gracia de Dios, Dios va a traer algo terrible sobre vos. Satanás va a venir y te va a enfermar, te va a morder. ¿Cuántos están aprendiendo? Bendito sea el Señor. Ahora te voy dando algunas claves. Yo quiero que repitas conmigo: pedí perdón. Perdonar habilita a nuestra libertad. ¿Qué nos dice Mateo? El libro de Mateo 18:15. Vamos a leerlo. Mateo 18:15. Es muy importante lo que el Señor Jesucristo nos dice. Mateo 18:15. Ok. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, yo quiero que le mire a tu vecino y decirle: si no te escucha, toma un testigo, o a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste la palabra. Porque en la ley, antes de tomar una decisión en la vida, según en la ley de Torah, la ley, se tenía que tomar 3 testigos antes de tomar una decisión con una persona. Si tenés que alejarte, si tenés que soltarle. Ahora dice: si no los oyere a los testigos, dilo a la iglesia, o sea, comunicarle a todo el mundo que esta persona no acepta tu perdón, que pecó y que falló. Comunicarle a todo el mundo, comunicarle a la iglesia. Dice: y si no oyere a la iglesia, porque la iglesia le va a reclamar: ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué te levantaste contra el pastor? Amén. Entonces, comunicarlo a la iglesia. Y si no le escucha a la iglesia, tenerle por gentil y publicano. Y atiendan lo que más dice el Señor: de cierto os digo que todo lo que atéis acá en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, se les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahora le pregunta a Pedro en el verso 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Amén. ¿Quiere que le explique esta parte? Aleluya, para que reciban más iluminación de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucede, mis hermanos, cuando alguien peca contra su hermano, como el caso de Israel? Israel pecó contra Moisés. Moisés, mis hermanos, no justamente era un hermanito de la congregación. Él era un profeta de Dios, un hombre de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Este pueblo tuvo la valentía, pero ya después de que se murió un montón, de venir a pedir perdón, de venir a ponerse a cuenta. Hoy el Espíritu de Dios te está diciendo a vos: si querés que las serpientes paren de morder, pedile perdón a quien le tenés que perdonar.
Y si no quieres recibir tu perdón, porque hay personas que no quieren recibir tu perdón. Amén. Hay personas que están luchando porque alguien le perdone y esa persona no quiere recibir tu perdón. ¿Por qué? Porque se autojustifica de que la persona está en el lugar correcto. Entonces, ¿qué dice el Señor? Cuando una persona no acepta tu perdón, no acepta tu corrección, no acepta que tú le corrijas su pecado, entonces llama a 2, 3 testigos y comunicarle a 2, 3 hermanos que esta situación está sucediendo. Y después reunirle a esos 3 hermanos y hacer una reunión con él. Y si no le escucha a los 2, 3 hermanos, entonces presentarle a la congregación. Y si no le escucha a la congregación, entonces ese se convierta en un mundano más. Amén. Se le tenga como gentil y publicano. Todo lo que aten acá en la tierra será atado en los cielos, dice el Señor. Y lo que desaten acá en la tierra será desatado en los cielos. Pero Jesús le dice esto respondiendo a Pedro. Señor, entonces, ¿cuántas veces debo perdonar al hermano? Porque parecía muy difícil como Jesús puso el tema del perdón. Y entonces Jesús le responde y le dice, no 7 veces, sino 70 veces 7. ¿Saben qué significa 70 veces 7? Significa un estilo de vida de perdón. Pero también, cuando una persona no quiere recibir tu perdón, se está convirtiendo en un estorbo en tu vida. Y hasta que tú no soluciones con esa persona, y si no quieres solucionar, tendrás que aprender a eliminar esa persona de tu vida. Amén. Hay gente que está aquí que hoy va a aprender a eliminar gente de su entorno, que no recibe su perdón, que no recibe su corrección. ¿Cuánto alaban al Señor? Por eso es que hoy le quiero decir algo. Esto tuvo bueno Israel. Israel tuvo algo bueno. Por lo menos, después que sufrió mucho, que murieron mucho por causa de la picadura de la serpiente, vinieron y pidieron perdón. Pidieron perdón a Moisés y pidieron perdón a Dios. Y ahí se empezó a desatar el mecanismo de bendición, de liberación para ellos. No retardes el pedir perdón. No lo retardes, porque también estás retardando tu sanidad, tu liberación y las bendiciones que Dios tiene para ti. Amén. Repita, la estrategia de la liberación, la serpiente de bronce en el asta de madera. Entonces, una vez que el pueblo de Israel vino y pidió perdón, Moisés fue y oró por ellos y le dijo a Dios, Señor, ¿cómo vamos a hacer para que esta serpiente salga de este pueblo? Entonces Dios le dice a Moisés, hazte una madera y vas a colocar por la madera una serpiente de bronce. Amén. Esa serpiente de bronce representa la obra de nuestro Señor Jesucristo. Representa la obra de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y le dijo Dios a Moisés, y toda persona que es mordida por la serpiente, cuando mire esa cruz, esa asta con la serpiente de bronce, será inmediatamente curado de la mordedura de la serpiente. Pero había aquí un punto y una clave que el pueblo tenía que entender. Y de eso Moisés se encargó de recalcarles. Que ellos al mirar esa cruz tenían que mirar con arrepentimiento. Porque no iban a poder accesar a la sanidad completa de su alma, de su cuerpo, de la mordedura de la serpiente, si no miraban con arrepentimiento la cruz. Hay mucha gente que habla de Cristo, hay mucha gente que habla de Dios, hay mucha gente que habla de la cruz, pero habla de boca para afuera. Cuando tú hablas de Dios o de Cristo y de su obra de boca para afuera, sin intención de arrepentirte, jamás vas a poder obtener el poder que porta esa cruz. Esa cruz tiene el poder, la cruz de Cristo, la salvación de Cristo tiene el poder de perdonarnos, de salvarnos, de redimirnos, de darnos una vida nueva, de darnos una vida santa, de levantarnos, de prosperarnos, de levantar nuestra familia, pero depende mucho de nosotros, que nosotros
aprendamos a mirar la cruz con arrepentimiento. La cruz va a funcionar en tu vida, la obra de Cristo va a funcionar en tu vida cuando realmente usted se arrepienta al acercarse a Él. Amén. Y arrepentirse significa tener un quebrantamiento de espíritu, reconocer que estamos errados. Acuérdense que el hijo pródigo, cuando se apartó de la casa de su padre, después que empobreció, después de que comió algarroba de cerdo, dice que volvió en sí y dijo: yo reconozco que soy hijo de Dios y en que en la casa de mi padre hay muchos jornaleros. Usted tendrá que aprender a reconocer sus pecados y también reconocer que es un hijo de Dios y que los ataques que están teniendo son del demonio en tu vida o dentro de tu casa, es por causa del pecado que está a tu alrededor. Amén. Entonces hoy el Espíritu Santo te dice: mira la cruz con arrepentimiento. ¿Cuántos de los que están aquí hoy se van a arrepentir y van a mirar la cruz de Cristo arrepentidos? Si usted mira con arrepentimiento la obra de nuestro Señor Jesús, yo te puedo asegurar, la historia de tu vida va a cambiar. No mucho tiempo va a estar en tu vida esa deuda, esa preocupación, ese afán de que tus hijos cambien y salgan de los vicios, sino que Dios te va a dar la solución a tus problemas. Pero hoy usted tendrá que mirar la cruz de Cristo con arrepentimiento. Mira la cruz con arrepentimiento y se va a desatar la liberación y la sanidad de la mordedura de la serpiente. Y ese veneno que inoculó la serpiente en tu familia va a desaparecer. ¿Qué nos dice Juan 3, 14, 15? El Evangelio de Juan 3, 14, 15 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? El pueblo de Israel se arrepintió y miró el asta con la serpiente de bronce y fueron sanos de la mordedura de la serpiente. Así también como el pueblo de Israel miró el sistema de salvación de Jehová, así también nosotros tenemos que mirar la cruz de nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en él cree en arrepentimiento sea salvo y reciba la vida eterna. Reciba el perdón, sea salvo y reciba la vida eterna. Amén. Y la Biblia nos dice en Hechos 3:19 también: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Amén. Si vemos lo que dice Romanos 1:18 al 32, este pasaje realmente me impactó mucho. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. La culpabilidad del hombre, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Acá Dios se está refiriendo en este pasaje de la culpabilidad del hombre, de Romanos, al pueblo de Israel de vuelta. Dios se reveló al pueblo de Israel, así como se revela a nosotros. Usted pregunta: ¿y cómo yo puedo saber que Dios existe? La Biblia dice acá en el libro de Romanos que la existencia de Dios se revela a través de su creación. Y no tenemos excusa de decir que Dios no existe, porque a través de su creación Él se muestra como el Dios que existe. A través de la sonrisa de tus hijos cada mañana, a través de
de la naturaleza, a través del canto de las aves, a través del abrazo de un familiar, de un ser querido, Dios te está mostrando y diciendo: hijo, hija, yo soy real. A través de esta predicación, enviándote profeta y hombre de Dios, Dios te está diciendo: yo soy un Dios real, un Dios que existe. No tienes excusa de decir que yo no existo, te dice el Señor. ¿Y qué pasó? El pueblo de Dios no tenía excusa de que Dios era real. Pero a pesar de eso, ¿saben qué sucedió? Su necio corazón se envaneció. Y cambiaron al Dios invisible, que se hacía claramente visible a través de las bendiciones que le daban el desierto, el maná, las codornices. Dice que sus vestiduras no se envejecían del pueblo de Israel. Dios le puso un calzado que no se envejecía. Dios lo bendijo tanto. Dios se hacía visible como un Dios real. Pero a pesar de eso, escúcheme, dice la Biblia, que su necio corazón se envaneció y empezaron a darle gloria a la escultura. Empezaron a darle gloria a los ídolos de madera, de yeso. Le empezaron a dar gloria a cualquier tipo de estatua que no es el Dios de Israel. Por eso es que la idolatría es un pecado letal. La idolatría es un pecado que Dios detesta. Escúcheme, este es un tiempo, mis hermanos, que si usted, con mucho respeto, si usted es católico, usted tiene la verdad a media. No la tiene la verdad completa. Hay un solo camino al Padre. La Biblia dice, escúcheme, que Cristo es el camino al Padre. Nadie viene al Padre si no es a través de Jesucristo. Pero ¿qué pasa? El ser humano siempre está buscando intermedios. ¿Qué buscamos? A Dios en el nombre de Jesús, pero ponemos de intermedio que a la Virgen, que a Santa Marta, que ponemos que a San Cosme, que a San Expedito, que a cualquier ídolo. Pero Dios te está diciendo: escúcheme, yo no necesito intermediario. El único que te lleva al Padre es mi Hijo. Por eso es que usted tiene que recibir la obra de Cristo en la cruz y empezar a desechar los ídolos de madera, de yeso. Tiene que echar a la basura eso, porque Dios no está en eso. La Biblia dice en el libro de Corintios, Pablo dice a la iglesia: lo que ustedes están rindiendo culto a las esculturas, lo están rindiendo culto a los demonios. Detrás de cada estatua de cobre, de barro, de madera, de la Virgen, de San Cosme, de esto que aquello, hay un demonio. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? A pesar que Dios se presentó a ellos como un Dios real, un Dios vivo, le rindieron culto a los ídolos y le contristaron a Dios. Hicieron el becerro de oro y le contristaron a Dios. Hicieron que muchos perezcan en el desierto y sean consumidos por el destructor Satanás. Y muy pocos ingresaron a la tierra prometida. Solamente entró Josué y un grupo. Y muchos se quedaron postrados en el desierto. Que la idolatría, escúcheme, que la idolatría, que la adoración pagana a los ídolos no haga que te quedes postrado en el desierto. ¿Saben qué es el desierto? Este mundo contaminado, perdido. Aleluya. ¿Y saben qué significa la tierra prometida? El cielo. Aleluya. La nueva Jerusalén. Jesús dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo voy a preparar moradas y volveré de vuelta a llevar a mi iglesia. Por eso es que, mis hermanos, no puede quedarse usted aquí en esta tierra, en este desierto, postrado. Si usted quiere ir para la patria celestial, tendrá que renunciar a los ídolos. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y dice la Biblia que muchos empezaron a hacer estatuas de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, ídolos. Y atienda, por causa de que su pueblo de Israel se convirtió en idólatra, Dios mismo lo entregó a las concupiscencias de sus corazones. Esto significa que Dios, por no reconocer ellos que Él era un Dios vivo, Dios mismo lo entregó en manos de su carne y en manos del diablo. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Por no honrar al Creador y honrar las criaturas y honrar los ídolos, terminaron, escúcheme, envanecidos en su razonamiento. Y Pablo dice que Dios mismo le entregó a su pueblo, a su propio pueblo, por idólatra,
a un estado de laxivia, de homosexualidad, de perversión sexual, escúcheme, de adulterio, de infidelidad. Dios mismo lo entregó a esa condición por causa de su idolatría. Por eso es que hoy te tienes que arrepentir de eso. Hoy te tienes que arrepentir, mi hermano. Hoy te tienes que volver a Dios. Escúcheme, no hay salvación si no es a través de Cristo. Cristo es el camino al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. ¡Aleluya! Bendito sea Dios. En San Juan 1:12 dice: mas a todos los que le reciben y creen en su nombre, en el nombre de Jesucristo, hay una potestad que se le da de ser hechos hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Son nulos los documentos por donde la serpiente tenía derechos legales sobre ti. Ahí en San Juan 19:30, cuando Jesús estaba agonizando y sus últimas palabras fueron esto: consumado es. Y dice que entregó el Espíritu. Jesús estaba muriendo por toda la humanidad, derramando su sangre, sufriendo todo ese sufrimiento en la cruz. Y cuando ya estaba en agonía, ya falleciendo, dijo esta palabra: consumado es. Esa palabra consumado es, y esta palabra yo voy a soltar como un decreto apostólico a los principados y las potestades de todo el territorio de Coronel Oviedo. Escúcheme, si acá en este territorio de Coronel Oviedo hay macumberos, hay hechiceros, cartamancistas, escúcheme, si hay brujo que se adueña de este territorio, por esta palabra, escúcheme, si no hay un arrepentimiento, empezarán a desfallecer, empezarán a morir, si no vienen a los pies de Cristo. Aleluya. Atienda lo que dice la Biblia. Consumado es. Jesús dijo: consumado es. Repita: consumado es. Esa es una palabra griega, significa teleo, telio. Y esa palabra telio es un simbolismo de una lucha en una arena romana. Cuando un soldado romano peleaba con su adversario en aquellos tiempos, cuando había guerra, y cuando lo tumbaban o poseían sus terrenos, se gritaba esta palabra en son de guerra: teleo. Repita conmigo: telio. Vamos, repita: telio. Y cuando el soldado romano gritaba ese grito de victoria, teleo, significaba: consumado es, hecho está la victoria, el enemigo está vencido. Bendito sea Dios. Entonces, esto estoy soltando sobre la ciudad y las ciudades del Paraguay. La Biblia dice en el libro de Colosenses 2, 14, 15 que el acta de los decretos que existían en nuestra contra fueron anulados. Y vuelvo y repito: anulados por causa de la cruz de Cristo. ¿Saben qué representaba esa serpiente de bronce que Yahweh le mandó a hacer a Moisés? Esa serpiente de bronce significaba el pecado del pueblo. Esa serpiente de bronce significaba las consecuencias y las maldiciones del pecado del pueblo de Israel. Significaba las acusaciones contrarias, las enfermedades, las culpas, las brujerías, los ataques mentales. Ahora, cuando Moisés muestra esa serpiente de bronce como un sistema de salvación, ¿saben qué estaba mostrando? Satanás fue enjuiciado y quedó como bronce. Porque en la Biblia, escúcheme, el bronce significa juicio. El bronce significa que el enemigo queda petrificado o queda congelado sin posibilidad que avance. ¿Están entendiendo? Entonces, cuando Cristo dice consumado es, el acta de los decretos que había en contra de nosotros
fue clavada en esa cruz. O sea, las serpientes que nos muerden, la enfermedad, la brujería, la astrología, los ataques de pánico, todo eso, escúcheme, queda en un estado de bronce, congelado, sin poder avanzar, en un estado de juicio. Por eso es que en el libro de Apocalipsis a Jesús se le presenta como el Hijo del Hombre que tiene los ojos como llama de fuego y los pies semejantes al bronce bruñido. El bronce representa el juicio de Dios sobre el mal. Yo vengo a decirte que todos esos pecados ocultos que tenía y esos demonios que te atan y esa brujería que te atan, hoy van a quedar clavadas en el madero. Y te digo más, van a quedar como serpientes de bronce, congelado por el poder de Dios. Congelado por el poder de Dios. Neutralizado por el poder de Dios. Y usted va a empezar a avanzar en estos tiempos. En el nombre de Jesús. Y todo sistema que ata a los jóvenes en la droga, en los vicios, en estos territorios, yo declaro que queda anulado en la cruz de Cristo. Y si hay cabezas, si hay principados, cabezas, escúcheme, van a caer, la justicia va a intervenir, escúcheme, esto es profecía de Dios, la justicia va a intervenir y van a empezar a caer las cabezas, hablo de las cabezas que tienen atado a los jóvenes en esas cosas malas. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Y dice más Pablo a los colosenses, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesucristo, escúcheme, cuando venció a Satanás, lo exhibió públicamente como un trofeo. Esa serpiente de bronce que Dios le mandó a hacer a Moisés, le dijo: Moisés, esta serpiente de bronce es un trofeo. Representa que por causa del arrepentimiento el pueblo venció el pecado. Esta serpiente de bronce representa el trofeo de la victoria sobre Satanás, sobre la mordedura de la serpiente. Porque cuando Dios vence a alguien, lo exhibe públicamente. Yo vengo a decirte, esos enemigos ocultos, esos que se levantan en contra tuyo, aquellos que quieren boicotearte, aquellos que quieren plagiarte, aquellos que quieren hacer cosas malas en tu contra, van a ser expuestos públicamente en estos tiempos. Si eres de Dios, si eres de Cristo, si eres del Eterno, escúchame, ningún alma forjada en contra a ti prosperará. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? Todo lo que está planificando el diablo en tu contra, en contra de tu matrimonio, tu familia, vengo a decirte, va a ser expuesto por el poder de Dios. Porque los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Y en Cristo, escúcheme, somos más que vencedores. La misma victoria que tuvo Cristo en la cruz, de que sus enemigos, escúcheme, fueron expuestos públicamente como un trofeo, también te alcanza a ti. Esta semana tus enemigos estarán en tu mano, la cabeza de tus enemigos. Así como David salía al campamento de batalla y sacaba la espada y cortaba cabeza de filisteo, en esta semana Dios te va a entregar la cabeza de tus enemigos. Porque dice la palabra de Dios, escúcheme, que si tienes el poder de Dios, hay una autoridad y una unción de hollar serpientes y escorpiones. Y cuando dice la Biblia de hollar, es que le vas a cortar. Yo no sé si alguien aquí es, si alguien aquí es del campo y usa machete, y ahí en el campo de repente, mientras está escorpiendo, mientras está macheteando la maleza, le sale una yarará, una serpiente. ¿Qué hace usted con el machete? ¡Tas! En la cabeza. Yo vengo a decirte en el nombre de Jesús, va a rodar la cabeza de tu enemigo en esta temporada. Va a rodar la cabeza de tu enemigo. Nadie va a quedar de pie en el nombre de Jesús, porque Dios te trajo en este lugar para ungirte con poder. Con poder de lo alto. ¿Para qué? Para que tus enemigos sean puestos bajo tus pies. A eso que se refiere este mensaje muy poderoso. Digan el nombre de Jesús. No hay acusación que pueda contra mí. Diga, tengo abogado. Vamos, repita conmigo, tengo abogado. Cuando la Biblia dice que si hemos cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre. Ahí en el libro de Primera de Juan, escúcheme, se está refiriendo que el diablo se va a levantar a acusarte. Y cuando usted es acusado por el diablo, escúcheme, cuando usted es atacado por el diablo, usted necesita un abogado que le defienda. Yo vengo a decirte, Cristo es tu abogado y en esta temporada se va a levantar a defenderte en todos los casos. Delante de las cortes judiciales del cielo se está determinando tu victoria, porque tienes un abogado que no pierde.
no pierde ningún caso. ¿Cuánto alaban su nombre? Si te aferras a su sangre, si te aferras a su obra, Él no pierde ningún caso. Bendito sea Dios. ¿Cuántos se están aferrando a Jesús? Escúcheme, el Cristo que yo te estoy predicando no es la Virgen María, no es San Cosme, no es San Expedito. Escúcheme, no es el Negro Felipe ni la María Leoncia, no son las 7 potencias, es el Dios vivo, el Dios vivo, el Dios vivo. El que venció la muerte, el que resucitó al tercer día. El Dios que predicaban los apóstoles. Ese Dios te estamos trayendo, Coronel Oviedo. Y vienen cambios en el nombre de Jesús. Diga, por su sangre estoy entrando a un lavacro celestial. Diga, estoy siendo purificado por la obra de mi Cristo. Estoy siendo lavado por la obra de mi Cristo. Yo quiero decirle a la gente que todos vamos a morir. Yo voy a morir. Ustedes van a morir. Tiene que prepararse más para morir que para vivir. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. 2 Corintios 5:10 dice la Biblia, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en su cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Yo quiero decirle a alguien aquí hoy, vamos a estar delante del trono celestial, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Después de muerto, escúcheme, no existe limbo, no existe solo un lugar de reposo. Después de muerto solamente hay 2 cosas. Está el cielo, está el infierno. ¿A dónde usted quiere ir? Si usted quiere ir al cielo, yo vengo a decirte, todos nosotros, el apóstol, usted, su esposo, su familia, todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y vamos a dar cuenta a Dios de qué hicimos en este cuerpo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo no es para el pecado. Tu cuerpo no es para la fornicación. Tu cuerpo no es para meterte droga, marihuana, éxtasis. Tu cuerpo no es para cometer adulterio. Tu cuerpo no es para engañar a tu mujer. Escúcheme, cuando usted muera, usted va a dar cuenta delante del trono de Dios, en el tribunal de Cristo, de qué hizo con su cuerpo. Quiero decirte para qué tiene que ser tu cuerpo. Tu cuerpo debe ser para presentarse ante Dios como sacrificio vivo. Tu cuerpo debe ser un cuerpo que es un templo para adorar a Dios, un templo para consagrarse. Tu cuerpo debe ser un templo para amar a Dios, y si es casado, para amar a su esposa, para amar a su esposo, para mantenerse fiel hasta la muerte. ¿Cuánto alaban su nombre? Yo vengo a decirle algo a alguien, escúcheme, no juegue con el cuerpo, no juegue con el cuerpo, porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Jovencita que está aquí, jovencito que está aquí, tu cuerpo no es para ver pornografía, no es para meterte inmoralidades, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Yo te quiero decir algo, si usaste mal el cuerpo en aquel día, Dios te va a pedir cuenta por lo que hiciste en su casa. Y si encontró que en su casa, dentro de su templo, hubo masturbación, vicio, droga y no te arrepentiste, te vas directo al infierno. Pero ¿qué nos dice Dios? Si hoy nos arrepentimos y utilizamos este cuerpo para alabar a Dios, para honrar a Dios, para consagrarnos para Él, el Señor dice que también seremos recompensados conforme a lo que hicimos en este cuerpo. Aleluya, qué bueno es que en aquel día, en el tribunal de Cristo, delante del trono celestial, escuche, te reciba el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles y los que tengan facultad de juzgar. 1 Corintios 2:3 habla la Biblia de los que van a tener facultad de juzgar, sus santos, sus apóstoles, sus profetas, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Van a estar sentados con Él en trono de autoridad. Y la Biblia dice, escúcheme, que todo lo que hicimos bien en este cuerpo, usamos este cuerpo para predicar, para consagrarnos, para servir a Dios, seremos galardonados, premiados, trofeos vamos a recibir, trofeos por cuidar este cuerpo. Amén. Diga, grande es mi galardón si cuido el templo del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántos están entendiendo? Muchos cristianos, por la mordedura de la serpiente, su nombre están siendo borrados del libro de la vida. A mí me cuestionan muchos pastores internacionales.
este punto, de que un sector de los pastores dice que la salvación no se pierde, de los teólogos más famosos a nivel internacional me cuestionan, me atacan, aún hasta me hacen bullying y me escrachan por la postura que yo tengo. Yo creo que la salvación se pierde. Amén. Y me gusta hablar con texto bíblico. En el antiguo pacto, en Éxodo 32-33 dice, el Señor dijo a Moisés, al que haya pecado contra mí, le borraré de mi libro. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Entonces, en el antiguo pacto, el Señor dice que el que peca contra Él, Él le borrará de su libro. ¿Qué es el libro de la vida? La salvación. Ahora, vamos al Nuevo Testamento. Esos teólogos que dicen que la salvación no se pierde. Vamos a ver, ¿qué dice Apocalipsis 3:5? Si al vencedor, el vencedor será vestido de vestidura blanca. Esa es la salvación. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En Apocalipsis el Señor vuelve y recalca lo que habló en Éxodo. ¿Verdad? Dice que nuestros nombres pueden ser borrados del libro de la vida. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. ¿Saben quiénes son los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida? Esos que tuvieron la oportunidad de escuchar la prédica, pero dijeron no quiero escuchar. Esos directos se van al infierno. Esos que pasan allá y dicen, ese es un loco predicando, yo no creo en esos evangélicos. ¿Saben dónde se van esa gente? Se van directo al infierno. Porque el que no se halló inscrito su nombre en el libro de la vida, ya no hay posibilidad de salvación. ¿Cuánto alaban su nombre? Yo quiero decirle a alguien que está aquí hoy, la venida del Señor está cerca. No se preocupe tanto por quién se va a salvar o quién no. Preocúpese que usted se tiene que salvar. Porque uno será tomado, otro será dejado en aquel día. Dos estarán en un campo moliendo. Uno será tomado, otro será dejado. Amén. ¿Qué te importa más si no se salvó tu hermano? Amén. Lo importante es que tú te salvaste y te fuiste con el Señor. Cuando tú estés allá en la patria celestial, ¿sabes qué va a pasar? La Biblia dice, enjugará toda lágrima. ¿Qué significa eso? Ya no te vas a recordar de quién se salvó, quién no. No vas a tener esa preocupación. Por supuesto, preocupate en predicarle. Pero si no te escucha, no insista más. Posiblemente sea un hijo de perdición. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Orá por él, orá por él. Y si no escucha, hermano, y pasaron años y no escucha, la Biblia es bien clara, tenerle por gentil y publicano, ese no se salva. Ese es un hijo para las tinieblas, es un bocadillo del diablo para infierno eterno. Por eso es que hoy Dios te está dando la oportunidad que te vuelvas a Él. ¿Cuántos se van a volver a Cristo hoy? No podemos ignorar las maquinaciones de esta serpiente antigua. El diablo es un antiguo guerrero. Antiguo guerrero. Hoy se está metiendo en las iglesias, escúcheme, le está metiendo a los pastores mentirosos, diciéndole a los pastores que enseñen en su iglesia que la salvación no se pierde. El diablo le está diciendo a las almas, ¿saben qué le está diciendo a las almas? Como predica ese apóstol, es un reto, es demasiado malo, es la ley, no es la gracia. Mis hermanos, estamos en el último tiempo y la venida de nuestro Señor está cerca. ¿Cuántos quieren ir con Él? ¿Cuántos quieren ir con Él? Yo con esto cierro. Si miramos la cruz y recibimos su gracia, vencemos las 3 operaciones de la muerte. Diga, el espíritu de muerte lo venzo. Si recibo hoy el mirar la cruz con arrepentimiento. ¿Qué es el espíritu de muerte? Es ese espíritu que está ahí causando accidentes, tiroteo, conflicto, que te ataca a la noche con un parálisis del sueño. El Señor dice que si hoy recibí su obra, ese espíritu de muerte se va a ir de tu vida. Y también la muerte prematura. ¿Qué es la muerte prematura? Morir antes de tiempo. Dios no quiere que tú mueras antes de tiempo. Dios, su voluntad es que se cumpla lo predestinado por Él para tu vida. Que acabes tus días aquí sirviéndole a Él, haciendo su voluntad. Entonces, por esa obra de Cristo vencemos el espíritu de muerte. Y lo segundo,
la muerte prematura. Y lo tercero, el día de tu muerte. Quiero decirle a alguien que Pablo decía que para mí el morir es ganancia. Aún el día de tu muerte, si tú tienes a Cristo, quiero decirte algo, representará para ti un día de fiesta. Amén. Parece contradictorio lo que te digo, pero en el libro de Apocalipsis dice Juan, y oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amén. Aún el día de nuestra muerte será una bendición y será un día de bienaventuranza. La gente va a llorar por ti, pero habrá un gozo que va a llenar a esa gente, porque un santo, una santa, una hija de Dios se fue a la patria celestial. Y lo más tremendo es que tus obras continuarán acá en la tierra. ¿Saben cuándo? ¿Cuándo es el día que se va a ver más impacto profético? ¿Quieren saber? ¿Quieren saber? El día que el apóstol se vaya al cielo. ¿Saben por qué? Porque dice la Biblia, bienaventurados, bienaventurados los muertos en el Señor. De aquí en adelante, así dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque tienen mucho trabajo los santos. Orar, predicar. Y atiendan que dice más, pero sus obras continuarán acá en la tierra. Usted ve ahora, hoy día se reproduce más que antes los videos de Gigi Ávila. ¿Saben por qué? Porque él se fue a descansar, pero su obra no descansa, su obra sigue. ¿Cuántos le conocen a Gigi Ávila acá? Levanten la mano. Miren, todo aquí, todo el Paraguay le conoce a Gigi Ávila. Escúcheme, porque cuando un hijo o una hija de Dios parte, descansa porque estaba trabajando mucho acá en la tierra, pero lo que estaba haciendo para Dios, Dios ve la forma por su Espíritu que lo continúe. Acá en la tierra sí se sigue hablando de ti. Hay ángeles que estaban contigo trabajando acá. Sigue ministrando. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? Por eso es que tenemos victoria sobre el espíritu de muerte, la muerte prematura y el día de nuestra muerte. Somos uno bendecido. Somos uno bendecido. Sos una persona bendecida por estar aquí. Amén. Y mi consejo, no seas como Israel. Nunca te quejes de Dios y del proceso que está pasando. Agradecer. Agradecer. Mírale a tu vecino y decirle agradecer. Amén. Ponete de pie.